De Uruguay, el doctor Roberto Ventura. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este evento tan importante. Gracias por dejarme compartir esta presentación que es de mucho interés para mí. Bueno, el tema central se trata de una discrepancia que existe entre los manuales internacionales, la CIE 10 y el DSM-5, que es una taxonomía que está, a mi juicio, a medio camino para resolver situaciones incluso médico-legales en cuanto a lo que podemos definir como estado demencial o incapacidad para poder proceder en la toma de decisiones. El Hospital de Clínicas de Montevideo, que es uno de los 6 hospitales universitarios, fue de alguna manera el lugar donde nos formamos como neurólogos, psiquiatras y neuropsicólogos, y el trabajo es una nueva propuesta diagnóstica racional para los conceptos de deterioro cognitivo leve y demencia del manual DSM-5. Yo soy jefe del servicio de neurología de la Asociación Española de Montevideo. Acá desarrollamos un grupo de neurociencias de trabajo. El trabajo consiste en varias etapas. Tenemos que hacer algunos ajustes conceptuales en cuanto a las redes cognitivo-comportamentales, hacer algunas consideraciones acerca de la gradación del deterioro, los sistemas vigentes, la discusión y la propuesta que nosotros hacemos. Como ajuste conceptual, todavía seguimos discutiendo de quién es patrimonio la demencia. De alguna manera es un tópico de la psiquiatría, de la psicología, neurología, neuropsicología. La verdad es que es una enfermedad neuropsiquiátrica clasificada en los manuales de psiquiatría, sabiendo que aún es una enfermedad neurológica y que tiene sus implicancias sociofamiliares, donde el psicólogo tiene una gran área de acción y donde el neuropsicólogo analiza la estructura del derrumbe cognitivo. Así que todavía seguimos con dicotomías en cuanto a la formación universitaria porque nos educan divorciados. Tendríamos necesariamente que cambiar hasta cómo nos formamos en esta área. ¿Cómo es que llegamos a estos divorcios interdisciplinarios? Bueno, hay que hacer ajustes conceptuales. El sector prefrontal, que es el lóbulo metropolitano, el sector social de nuestro cerebro, se relaciona con el medio ambiente, ya sea de manera productiva y podemos planificar cosas, y también controlamos impulsos y las conductas inadecuadas. Cuando ese signo de más y ese signo de menos se desajustan en la demencia, justamente es que tomamos decisiones inadecuadas y nuestra conducta frente al medio ambiente se modifica de manera negativa. Lo importante es que este signo de más y menos son redes biológicas que tenemos de alguna manera para poder progresar en nuestras propuestas en la vida. En el derrumbe de la demencia justamente se apagan ambos signos y de alguna manera nos volvemos menos productivos, menos planificadores en forma conveniente y cada vez más impulsivos y hacia la automatización de la conducta. En cuanto a un poco de historia, desde el papiro de Evers hasta el conectoma del cerebro humano han pasado prácticamente 5.000 años y hemos atravesado por varias etapas, donde desde la descripción de los primeros 48 casos clínicos existe la palabra cerebro escrita en los manuscritos, y la primera historia clínica que hoy se conoce tiene un título, un examen físico y un diagnóstico de un paciente justamente que tiene trastornos de la memoria por lesión cerebral. La historia de esta correlación mente-cerebro atravesó la etapa del mentalismo, donde se trataba de separar una psiquis y un cuerpo justamente en el funcionamiento, lo que confundió bastante esta unificación a la que apuntamos ahora. Luego el dualismo cartesiano también, fortaleciendo esta idea de la dicotomía mente-cuerpo, no ayudó mucho a comprender el funcionamiento cerebral, y de alguna manera hasta la frenología por el año 1750, donde se empezaron las primeras descripciones de las localizaciones que se inferían en el cerebro humano en una pseudociencia, que era esta frenología que a través de la palpación del cráneo pretendía palpar la capacidad del individuo a través de las protuberancias, porque debajo del hueso estaban partes del cerebro que se dedicaban a capacidades que empujaban el cráneo hacia afuera si se desarrollaban. Esta falsa concepción duró muchos años, habían hasta palpadores de cráneos a domicilio, y donde se hacía en Francia estas subdivisiones, este mapeado cartográfico del hueso, de alguna manera del cráneo, donde se inferían algunas capacidades en esa palpación. Todo esto, que era una pseudociencia, termina cuando se empieza a aplicar el método científico, y uno de los primeros casos emblemáticos de que el lóbulo frontal tiene que ver en la conducta y la toma de decisiones fue el caso de Phineas Gage, 1848, donde tiene una importante lesión cerebral por un barreno que atraviesa su cerebro y lesiona sus lóbulos frontales, y de ahí se empieza a observar que de alguna manera la vida de la persona con lesión del lóbulo frontal se ve modificada en esta toma de decisiones de forma inconveniente. El materialismo llega con Darwin, que de alguna manera
la conducta humana que puede ser explicada totalmente a partir del funcionamiento del sistema nervioso, mostraba que ya no había necesidad de referirse a una mente inmaterial. Y acá empezamos a pensar, sí, que estudiando el cerebro estudiamos cómo de alguna manera la psiquis surgía a partir de la organización neurobiológica de nuestro cerebro. En la época del Alzheimer y el Kraepelin todavía se seguían en algunos ámbitos, a pesar de que ellos eran neuropsiquiatras, todavía el mundo seguía dicotomizando y lo sigue haciendo un poco ahora también. En aquel momento hablar de demencia era hablar de privación del alma, del espíritu o de la propia inteligencia. Hoy mantenemos el concepto de estar privados de la toma de decisiones y conducta inteligente. Varias reflexiones nos merecen estas cosas. Primero, hoy por hoy tenemos que saber, para entender el tema de la demencia y otros temas de neuropsiquiatría, que no existen dos cerebros iguales. No todos somos iguales. Podemos ver, por ejemplo, las redes cognitivo-comportamentales en el cerebro masculino y el femenino, como también hay diferencias de género. Los hemisferios tampoco son iguales. El hemisferio izquierdo, así, que se encarga de alguna manera de la verbalización, de abstracción y conceptualización, el hemisferio derecho más holístico, intuitivo, y en sus capacidades visoespaciales tiene un mayor desempeño. Es una forma complementaria de funcionar izquierda-derecha que nos permite un buen relacionamiento con el medio ambiente. Pero estos ajustes conceptuales los tenemos que hacer. Las dicotomías cartesianas ya no existen más. Ya no se puede hablar de órgano funcional. Los papelitos que llegan diciendo descartame organicidad ya no tiene sentido. Si no es orgánico, ¿dónde está y qué es? Por supuesto, y los divorcios interdisciplinarios hacen que nuestro trabajo también apunte a que se reflexione a que se está educando en forma divorciada en las universidades, porque se forman neurólogos separados de los psiquiatras y separados de los neuropsicólogos y psicólogos, sin entender que de alguna manera estamos todos juntos trabajando en el mismo edificio neurobiológico, pero en diferentes niveles de complejidad. La reserva cognitiva es otro concepto que tenemos que ajustar, y así la lesión, aunque parezca importante, no todos tenemos la misma capacidad de reponer el daño, y así no todos nacemos exactamente con la misma cantidad de neuronas ni con las mismas capacidades. Estas diferencias nos hacen diferentes entre nosotros y hablamos de alguna manera que en cuanto al derrumbe demencial podemos mostrar algunos aspectos diferentes. Entonces, cuando nos preguntamos de quién es, de alguna manera el tema de la demencia nos incumbe a todos y deberíamos formarnos en forma más holística en las neurociencias cognitivo-comportamentales. Así que es un tópico de varias especialidades y tenemos que educarnos de alguna manera de manera más holística. Y termino esta parte con un principio de Kandel, cuando él afirma que todos los procesos mentales, incluso los procesos psicológicos más complejos, son consecuencia de operaciones del cerebro. La mente es un conjunto de funciones llevadas a cabo por nuestro cerebro. Así que estamos todos juntos en el cerebro trabajando. Cuando aparece esta dicotomía cartesiana hay que sacarla y que prime la concepción de Jackson. Hagney Jackson decía que son diferentes niveles de organización en un mismo sistema neurobiológico y de alguna manera todos los especialistas estamos trabajando desde áreas de especialización diferentes, marcando predominancia en algunos síntomas y signos y otros especialistas en otros, pero de la misma patología neurodegenerativa, por ejemplo, en este caso, ¿no? La enfermedad de Alzheimer. El conectoma del cerebro humano conecta de alguna manera 86.000 millones de neuronas, de los cuales casi 20.000 están localizados en la corteza cerebral. Y esto hay que saberlo. La dicotomía cartesiana entonces la sacamos. Así que habría que reorganizar el concepto de cómo se debe enseñar esta neurología cognitivo-comportamental desde la universidad. La discusión permanece en curso. Las redes cognitivo-comportamentales. Sabemos que las capacidades cognitivas y comportamentales se organizan en zonas amplias de nuestro cerebro, ¿verdad? A manera de redes que conectan, y así tenemos red parietofrontal dorsal para la orientación espacial, red límbica para la memoria y la emoción, periciliana para el lenguaje y otras, red de la mentalización, red de neuronas en espejo, para poder ponerse en el lugar del otro. Esta sustancia blanca tan compleja tiene fascículos de asociación intra e interhemisférica y de alguna manera que nos ayudan a lidiar con el medio ambiente. Seguimos. La gradación del deterioro cognitivo-comportamental, y acá empieza el núcleo de la cuestión. Hay diferentes grados de deterioro cognitivo. Algunos en la normalidad hablan de deterioro, rendimiento acorde a la edad, otros de deterioro cognitivo normal. Después tenemos el deterioro cognitivo leve y el deterioro demencial. El deterioro normal se expresa mayormente por un
un despoblamiento normal que hay en las neuronas del lóbulo frontal, que de alguna manera perdemos muchas conexionadas, un 17% a la edad de 80 años más o menos, y así el entrenamiento cerebral que implica la reeducación cognitiva tenemos que enfatizarlo de alguna manera para seguir rindiendo lo mejor que podamos en cada edad. Así que con los años hay una disminución gradual de algunas capacidades como la atención selectiva, la working memory, algunas anomias. Hay un deterioro cognitivo que no sabemos si es normal, que es la queja subjetiva. Cuando el paciente se queja y el estudio neuropsicológico no encontramos nada a destacar. Hay quejas subjetivas de que se pierde en la calle, del cálculo del dinero, de la ausencia del vocablo, de la toma de decisiones y de no reconocer los rostros. No todo es memoria. Esto hasta ahora no sabemos todavía el valor de patología o no, ¿verdad? Pero el deterioro cognitivo leve sí es un deterioro patológico y es aquel que supera el normalmente esperado para la edad y que no llega a tipificarse de demencia. Es un sujeto no normal, no demente, y hay una declinación cognitiva que no solo se expresa de parte del paciente y los familiares, sino también lo encontramos en el estudio neuropsicológico. Deben estar preservadas las capacidades básicas y algunas instrumentales de la vida diaria. Uno o multidominio es la clasificación actual, amnésico o no amnésico, se incluye o no trastornos de la memoria. Los inicios de la enfermedad de Alzheimer pueden mostrar diferentes formas de deterioro cognitivo leve, ya sea a través del lenguaje, memoria, en la praxia, dispraxias, demencia cortical posterior, prosopagnosia primaria progresiva, amusia primaria progresiva y síndrome comportamental progresivo que se observa mayormente en la demencia frontotemporal. El derrumbe de este cerebro social es lo que lleva a modificar nuestra conducta con el medio ambiente y alterar nuestra toma de decisión. La definición vigente entonces es un sujeto no normal, pero no demente, y discrepamos con el punto 3, porque realmente hay pacientes que tienen afasia o deterioro visoespacial y son, por ejemplo, conductores de televisión o guías de turismo que ven alterada en gran forma su diario vivir, pero no están dementes por eso. Pero según el DSM-5 habría que considerarlos deterioro cognitivo mayor. En la demencia, cuando hablamos de demencia, dejamos afuera un montón de síndromes que son uni o multidominios que claramente no son demencia, pero no se pueden ajustar a la clasificación de deterioro cognitivo leve. Hay una serie de deterioros cognitivos comportamentales que llamamos la atención nosotros de que no pueden ser tipificados de deterioro cognitivo leve, pero tampoco de demencia. Son como deterioros apócrifos, donde justamente estos fueron incluidos en el DSM-5 en el trastorno neurocognitivo mayor, y ahí es donde llamamos la atención porque estos pacientes no pueden ser llamados dementes. El deterioro cognitivo menor, asignado al deterioro cognitivo leve, pide que haya un declinio cognitivo de una o más capacidades y que se preserve el desempeño en el diario vivir. Cuando hablamos de demencia tenemos que saber que el deterioro cognitivo de este tipo no hay acuerdo internacional entre los manuales CIE-10 y DSM-5. La palabra demencia empieza a estar excluida del lenguaje anglosajón. Lo suplantan por trastorno neurocognitivo mayor. Bueno, y los sistemas vigentes actuales, que son estos dos que nosotros casi discrepamos, muestran un síndrome cognitivo comportamental que se analiza como síndrome cognitivo y no cognitivo, donde están incluidas varias capacidades cognitivas que son para analizar y que son justamente las que se deterioran en el diario vivir. La demencia, según el sistema DSM, en el DSM-4-TR, no implicaba necesariamente que hubieran trastornos en la toma de decisiones, pero sí se podía hablar de demencia. En el sistema CIE-10, en el DSM-5, la demencia se quiere incluir dentro de esta categoría, el deterioro cognitivo mayor, pero no se habla de demencia. Se dice sí que los de este deterioro cognitivo mayor, cuyo deterioro cognitivo y conductual altera en gran forma el diario vivir, debería ser llamado demencia en el concepto del DSM-4-TR. Y eso lo expresa claramente, ¿dónde? En la página 607, en los renglones 11, 12 y 13 de la quinta edición del 2014, el señor Peters y otros colegas dicen que debería ser llamado demencia los que están en el deterioro cognitivo mayor, asimilado el concepto del DSM-4. Nosotros decimos que no es así, que la CIE-10 está más acorde a lo que pensamos y que para hablar de demencia deberían estar alteradas las capacidades de juicio y razonamiento, si no, no podemos hablar de demencia. Entonces, la discusión que planteamos en este trabajo es que el deterioro cognitivo leve, cuando muestra esta alteración en el punto 3, puede afectar en gran forma el diario vivir y no necesariamente hay que incluir en el deterioro cognitivo mayor y llamarlo demencia. Esto tiene implicancias médico-legales. Por lo tanto,
Estos deterioros, que son como apócrifos, no pueden ser llamados demencia. El síndrome de Korsákov, la amnesia postraumática, la heminegligencia, agnosias visoespaciales, afasias, alteran el diario vivir, pero no son demencia por alterar el diario vivir. Por eso cuestionamos el DSM-5. Así que, yendo al final de nuestro trabajo, recordando el del DSM-4-TR, donde no piden necesariamente trastornos de juicio y razonamiento para poder ser llamado demencia, hay deterioros que no tienen un lugar en ninguna clasificación, ¿verdad? Eso es lo que nosotros cuestionamos. El trastorno neurocognitivo mayor, como lo pide el DSM-5, implica que uno o más dominios estén alterados y alterando en gran forma el diario vivir, pero no pide necesariamente que esté alterada la función ejecutiva ni la toma de decisiones. Gran error, porque cuando uno llega a hacer un juicio penal, uno tiene que de alguna manera sacar del trastorno neurocognitivo mayor a aquellas personas que sí pueden tomar decisiones y otras no lo pueden hacer. Así que el pasaje de trastorno neurocognitivo mayor en el DSM-5 es por el grado de disrupción de las actividades del diario vivir. La afasia primaria progresiva, el síndrome disejecutivo, amnesia primaria progresiva, apraxia primaria progresiva, demencia cortical posterior, prosopagnosia primaria progresiva, amusia primaria progresiva y síndrome comportamental progresivo deberían ser incluidos en el trastorno neurocognitivo mayor según el DSM-5 y nosotros discrepamos porque a estos pacientes no se le pueden llamar dementes. Una cosa es estar alterada la capacidad ejecutiva y la cognición social, y otra cosa es tener alterada la amnesia, la afasia, tener una afasia, una apraxia, una agnosia, donde justamente no razonar no es lo mismo que no recordar. Así que no es lo mismo no recordar que no razonar, no es lo mismo tener una afasia que no razonar, no es lo mismo tener una heminegligencia o prosopagnosia que no razonar. Nosotros decimos y seguimos insistiendo en que deberían ser llamados dementes las personas que tienen alteración de la toma de decisiones y no necesariamente una amnesia o una afasia o una apraxia. Demencia no debería ser considerada una simple sumatoria de discapacidades cognitivas cualquiera que sea y que alteren el diario vivir. Las implicancias que tiene un deterioro de la toma de decisiones con un deterioro cerebro-social no es la misma que la de un desorden de la memoria o una sumatoria de otros dominios. Ya estamos terminando. Recordamos el síndrome de Korsákov, tal cual lo define él, que es un trastorno amnésico puro y no por eso es una demencia. No existe acuerdo internacional acerca de lo que debería ser llamado demencia, no puede ser una simple sumatoria, y aunque la programación de actividades del diario vivir sea buena y aunque tome las decisiones correctas, no debe ser llamado demencia según el DSM-5, que sí lo llama. No es lo mismo no recordar que no razonar. Así que el cerebro social, cuando se ve afectado, y las capacidades prefrontales, sí, cuando este cerebro social se ve afectado, debería hablarse de demencia. Entonces, la propuesta nuestra es no continuar manteniendo la categoría diagnóstica denominada desorden neurocognitivo mayor basada únicamente en el grado de disabilidad. Es necesario considerar además qué tipo de disabilidad tiene el paciente. La demencia, por definición, debería estar enfocada en un deterioro en la capacidad de la toma de decisiones y por el grado de deterioro del cerebro social. Se propone, y esto es lo más importante, subdividir al trastorno neurocognitivo mayor en dos tipos. Tipo 1, que es la demencia propiamente dicha, que es trastorno de juicio, razonamiento y función ejecutiva, y el tipo 2, donde incluya otros déficits que no impliquen la toma de decisiones. Entonces, por último, nosotros decimos que debería ser tipificado de demencia según la CIE-10, lo que podría ser un trastorno neurocognitivo mayor de tipo 1, donde implique trastorno de la función ejecutiva y de la toma de decisiones. Y tipo 2 no debería ser llamado demencia cuando implica trastornos del habla, del lenguaje, de la memoria. Quiere decir que no es lo mismo no recordar, no hablar o perderse en la calle que no razonar. Entonces, cuando hablamos de deterioro tipo 1 o tipo 2, es la propuesta nuestra, que en el DSM-5 figure un trastorno neurocognitivo mayor de dos tipos, el disejecutivo y alteración de cerebro social y los otros desórdenes aparte de las capacidades cognitivas aisladas, que no implican la toma de decisiones. El tipo 1 sería asimilable a lo que es demencia por la CIE-10. Y ahí armonizamos los dos manuales. Era esto entonces, muchas gracias y espero que se haya entendido la propuesta.